Cordial saludo, profesor y compañeros. El día de hoy, nuestro grupo está conformado por Maurel Uray Muñoz Ríos, Sergio Mendoza Sarmiento y quien les habla Juan Pablo Borges Rico. Analizaremos y explicaremos el artículo de la revista Journal of Hazardous Materials, edición 352 del año 2018, de la página 192 a la 203, el artículo titulado Desarrollo de un proceso de recuperación de cobre a partir de relaves de flotación mediante un método combinado de lixiviación a alta presión y extracción por solventes. Como primera parte tenemos el resumen del artículo, donde el mineral del sulfuro de cobre, típicamente la calcopirita, es uno de los minerales más comunes para producir cobre metálico mediante el proceso pirometalúrgico. Generalmente los relaves de flotación se producen como un subproducto de la flotación y aún consisten en cobre no recuperado. Además, se espera que se produzcan más relaves en los próximos años debido a la mayor exploración de minerales de cobre de baja ley. Por lo tanto, esta investigación tiene como objetivo desarrollar un proceso de recuperación de cobre a partir de relaves de flotación utilizando lixiviación a alta presión seguido de una extracción por solvente, donde como dato característico tenemos que más del 94.4% del cobre se disolvió en la muestra de la calcopirita mediante este método, y también se obtuvo como resultado que se obtiene una recuperación del 86.2% del cobre de los relaves de flotación mediante el proceso propuesto actualmente. Luego pasamos a la introducción, la cual vemos que el cobre es uno de los metales base más importantes que se usa ampliamente. Entonces, en la corteza terrestre el cobre está en mayor presencia como mineral de cobre de hierro, la calcopirita, y como cobre sulfuroso. Los relaves de flotación son un subproducto que se forma durante el beneficio de minerales, esto para englobar la parte de la introducción como dos géneros principales. Vemos después que la recuperación tradicional del cobre nos habla que entre el 90 al 95% de los relaves son relaves de flotación. Estos relaves de flotación no son únicamente lo que compone todo lo que se produce durante la lixiviación del cobre, sino también relaves con sulfuros metálicos. Estos relaves presentan un problema para tratarlos debido a la formación de drenaje ácido de minas. Esto debido a que tradicionalmente se trata este mineral con concentrados altamente ácidos. Entonces el tratamiento de estos productos es altamente complejo, lo cual representa una problemática de trabajar. Vemos que el cobre total recuperado de su mineral a través del proceso de flotación es aproximadamente un 56%, lo que indica que los relaves de flotación todavía contienen valiosos componentes de cobre como la calcopirita. Además, encontramos que en los relaves viejos de flotación con una ley del 0,2 al 0,4% son tan atractivos y superan su concentración, ya que la ley de los minerales de más baja ley va entre el 0,2 al 0,3%, y a su vez esto se engloba entre la ley promedio mundial de minerales de cobre, que es del 0,4% para minerales que contienen cobre. Y teniendo en cuenta el precio actual de cobre en la bolsa de valores y las predicciones del aumento de la demanda, esto se ve altamente atractivo para su extracción y recuperación. La problemática es que realizar esto por el medio pirometalúrgico no es viable, ya que este medio requiere como mínimo un aproximado del 30% de cobre en concentrado, por lo cual la vía hidrometalúrgica es la más acorde e ideal para la recuperación de este cobre que se encuentra dentro de los relaves. Después se pasa a lo que es el uso de los relaves de la flotación del cobre para la realización del proyecto actual. Entonces se tomaron estos relaves de flotación y se llevaron a una lixiviación a alta presión. Se utilizó un autoclave con las siguientes características: una variación de concentración de ácido sulfúrico entre el 0 y 0,5% molar, una presión total de entre el 0,8 y 2 megapascales,
una temperatura entre 140 a 180 grados Celsius y una densidad de pulpa de 100 a 400 gramos sobre litro. Se realiza la extracción por solvente de cobre y se varía el pH entre 0,1 a 2 y la concentración de ácido sulfúrico entre 0,5 a 1,5. Todo esto con el fin de proponer un método eficiente para recuperar cantidades sustanciales de cobre de los relaves de flotación. Después continuamos con la parte de experimentación del artículo, donde la experimentación primeramente van los materiales, que en estos materiales, como se mencionaba, se utilizó un autoclave, también se realizó una espectrometría de fluorescencia de rayos X, esto con el fin de determinar el porcentaje de mineral presente, ¿sí?, de cada elemento dentro del mineral a analizar. También se utilizó lo que fue un colector, reactivos sulfurantes, dosificadores, esto con el fin de analizar y detectar todo lo que respecta a la muestra a analizar. Y también se analizaron los patrones de las muestras del XRD, esto con el fin de determinar qué cantidades existían. Se realizó también una microscopía electrónica de barrido CEM-EDS para confirmar que la calcopirita era la fase de cobre principal de los relaves de flotación. Esto ya que en los análisis de rayos X no arrojaba este valor. Luego se pasó al procedimiento, donde el procedimiento se divide en lixiviación a alta presión y extracción y decapado por solvente. En la lixiviación a alta presión, usando el autoclave, con un recipiente de 2 litros se utilizó el reactor HPL, como se había mencionado anteriormente, con la cantidad de ácido sulfúrico y con un uso de concentrados de relave entre 50 a 200 gramos para su análisis con una pulpa entre 100 a 400 gramos sobre litro. Todo este análisis se realizó y después el filtrado resultante se analizó usando XRD, CEM-EDS y CPOE respectivamente, y la acidez libre de PLS se determinó mediante titulación. Después se pasó a la extracción y decapado con solvente. Esto se realizó después de realizar lo que fue en el autoclave, donde se llevó a cabo utilizando un extractante LIX que se diluyó con queroseno. Todo esto realizado con el fin de ajustar lo que fue el pH y la reacción de extracción se dejó durante 15 minutos. Después de realizar esta reacción, la solución se centrifugó durante 5 minutos a 400 revoluciones por minuto para asegurar una rapidez de separación de fase. Esto con el fin de finalmente mezclar 3 concentrados diferentes de ácido sulfúrico de 0,5, 1, 1,5 en una relación fija a 60 revoluciones por minuto, y después de 15 minutos de tiempo de contacto la solución decapada se retiró y se envió para análisis ICP-OS con el fin de obtener datos para el cálculo de la eficiencia de decapado y la concentración de cobre en la solución de decapado. A continuación les presentaremos los resultados y la discusión. Esto está dividido en 2 partes. Inicialmente les voy a hablar sobre la lixiviación de alta presión del concentrado. El efecto de la concentración de ácido sulfúrico H2SO4 sobre la extracción de cobre del concentrado de relaves de flotación se presenta en la figura 1. En ella se puede observar que el cobre se disolvió aproximadamente por completo con un 98% en agua, mientras que el porcentaje de lixiviación del hierro alcanza un 67%. En la tabla 1 se puede observar que el pH de la suspensión disminuyó de 3,79 a 0,35 después de la lixiviación de alta presión con agua. El alto contenido de pirita en la muestra de alimentación podría ser una fuente de H2SO4 a través de la ecuación que está presente en la diapositiva, que da como resultado una disminución en el pH de la suspensión y por lo tanto mejora la disolución del cobre.
Por otro lado, con el aumento de la concentración del H2SO4 de 0 a 0,5 molar, el porcentaje de lixiviación de cobre aumentó ligeramente a un 98,1 a un 99%, mientras que la tasa de disolución del hierro aumenta a un 67 a un 80%. Esto debido al aumento de la solubilidad del hierro al disminuir el pH de la lechada. Dando un punto de vista económico, se selecciona el H2O para ser lixiviante para la disolución del cobre del concentrado de relaves de flotación. Con el fin de confirmar el efecto de la pirita sobre la eficiencia de lixiviación del cobre y la posibilidad de aplicar las condiciones óptimas a otro tratamiento de mineral de cobre, se utilizaron dos muestras, una muestra A y una muestra B. En la muestra A se excluye la pirita y en la muestra B tiene un porcentaje de 0,5%. En la figura 2 se muestran los resultados, donde se observa que presenta una baja eficiencia de disolución de cobre con un 12,3% y un 0,02% de hierro. Utilizando la muestra A para asegurarse de la razón de este resultado, el análisis CEN-EDS del residuo detectó una película delgada de hematita de F2O3 que puede formarse mediante la reacción química que se encuentra en el inferior de la diapositiva. Dado que el F2O3 producido se depositó en la superficie de las partículas de los minerales de cobre, se impidió la disolución adicional del cobre de la muestra A, lo que condujo a una baja tasa de disolución de cobre y hierro en comparación con la lixiviación de la muestra A en agua, que se logró un porcentaje de lixiviación de cobre 10 veces mayor. Este estudio contribuirá a la remoción de pirita como fuente eficiente de H2SO4 que promueve la disolución de metales valiosos como el cobre por lixiviación a alta presión en un medio de H2O. Para comprender un poco el mecanismo de la lixiviación de cobre de la muestra de mineral en condiciones de lixiviación a alta presión en presencia de pirita, se realizó un análisis CEN usando la muestra B con una concentración de H2SO4 a 0 molar con una presión total de 2 megapascales a una temperatura de 180 grados Celsius y una densidad de la pulpa de 100 gramos por litro durante 60 minutos. En ella se observa que las partículas de calcopirita se disolvieron o rodearon por una estructura porosa de cristales de cobalina. Esto muestra claramente que la disolución de la calcopirita ocurre bajo un mecanismo de múltiples etapas en el cual la transformación de fase de la calcopirita tiene lugar durante la lixiviación de alta presión en presencia de pirita primero. La textura permeable y calada de la cobalina que se formó durante la conversión del sulfuro de cobre se vuelve fácilmente lixiviable y facilita el transporte del medio de lixiviación a la superficie de reacción, afectando la lixiviación de los minerales restantes en el alimento del sólido. Efecto de la presión total. La presión total es la suma de la presión de vapor y la presión de oxígeno. Se evaluó el efecto de esta sobre la disolución de cobre del concentrado de relaves de flotación, variando los rangos de presión total entre 0,8 con suministro de oxígeno y de 2 megapascales manteniendo la concentración de H2SO4 de 0 molar a una temperatura de 180 grados Celsius con una densidad de pulpa de 100 gramos por litro durante 60 minutos. Como se muestra en la figura 4, el porcentaje de disolución de cobre y hierro fue del 9,6 y del 1,8% respectivamente, cuando la presión total fue de 0,8 megapascales, es decir, que no tenía suministro de oxígeno. En la tabla 2 se puede observar los cambios de pH de la suspensión antes y después de la lixiviación, en el que se observa que bajo una presión total de 0,8 megapascales, el pH de la suspensión no se modificó en gran variación, es decir, de 3,81 a 1,74. Esto puede estar relacionado con una ligera disolución de pirita en la solución, lo que resulta en pequeños cambios de pH y la pirita principal todavía estaba en estado sólido porque la acidez libre era de 0 gramos por litro. Por otro lado, el porcentaje de lixiviación de cobre y de hierro se incrementó hasta un 98,1% y un 67,4% respectivamente, con el aumento de la presión total de 0,8 a 2 megapascales.
Los resultados obtenidos de esta investigación mostraron que el 76,4% del hierro se liberó del concentrado de cobre en la solución de lixiviación de agua. Esto significa que la mayor parte de la pirita que existía en la muestra se disolvió y por lo tanto no había suficiente pirita para atacar con calcopirita y de esta forma formar la celda galvánica. Por esta razón, la formación del H2SO4 por oxidación de pirita podría ser el factor principal en la lixiviación de calcopirita. El efecto de la temperatura. Para investigar la influencia de la temperatura en la disolución del cobre a partir del concentrado de cobre de los relaves de flotación, se realizó una lixiviación a alta presión a diferentes temperaturas que iban de 140 a 180, mientras que las otras condiciones se fijaron con los experimentos anteriores. Los resultados se muestran en la figura 1, donde ajustando la temperatura de 140 a 160 grados Celsius, la velocidad de disolución del cobre y el hierro aumenta de 62,8 a 98,1 y de 37,6 a 67,4% respectivamente. Por cada aumento de temperatura de 20 grados Celsius, el porcentaje de lixiviación de cobre y de hierro aumentó en un promedio de 17,6% y de 14,9%, según lo indica la figura. Por lo tanto, se confirma claramente que la disolución del cobre del concentrado depende de la temperatura y que la conversión de fase de los minerales de cobre podría no ser eficiente a bajas temperaturas. Además, la lixiviación de cobre y de hierro del concentrado fue extremadamente dependiente de la temperatura en la etapa temprana, de 140 a 160 grados, con una diferencia de 29 y 26%, como se puede observar también en la figura. Sin embargo, aumentos adicionales en la temperatura de 160 a 180 dieron como resultado un pequeño cambio en la tasa de cobre y hierro, que fueron de 6,3 y 3,8 respectivamente, como lo muestra la figura 5, y se alcanza una tasa de lixiviación de cobre del 98,1%. Como resultado, se seleccionó la temperatura de 180 grados Celsius como la condición óptima para los experimentos posteriores. Efecto de la densidad de pulpa. Este efecto se investigó bajo las siguientes condiciones: concentración de ácido sulfúrico a 0 molar, presión total de 2 megapascales, temperatura de 180 grados centígrados, tiempo de 60 minutos y una variación de la densidad de pulpa de 100 a 400 gramos sobre litro. En este estudio se observó que la variación de la densidad de pulpa no tuvo una mayor influencia en la tasa de lixiviación de cobre. Como se puede observar en la figura 6, tenemos que la tasa mínima de lixiviación de cobre es del 94,4% y la tasa máxima es del 98%. Comparada con el hierro, no tuvo una mayor variación. Como conclusión a este estudio, se puede observar que la densidad de pulpa de 400 gramos sobre litro tuvo una mayor concentración de metal, como se puede observar en la tabla 3, con un valor de 2,89 gramos sobre litro. Efecto de la acidez libre del ion sulfato. En este estudio se demostró que el porcentaje de lixiviación de los metales incrementa a medida que aumenta la acidez libre, donde se sugiere que la acidez libre es uno de los parámetros más importantes en la disolución del cobre. Como se puede observar en la figura 7, en un valor de 24 gramos sobre litros de acidez libre, se llega a una tasa de lixiviación de cobre del 98,1%. Y para un valor de 25 gramos sobre litro se llega a una tasa de lixiviación del hierro del 76,9%. Posterior a ello se demuestra que en la disolución de ambos metales no aumenta después de un valor de 24 gramos sobre litros para la acidez libre. Comportamiento de la precipitación de hierro bajo la lixiviación a alta presión. En este estudio se utilizaron diferentes condiciones de lixiviación variando la concentración de ácido sulfúrico, presión total, temperaturas y densidad de pulpa, donde se demostró que las mayores fases de hierro encontradas en los residuos fueron la pirita, la hematita y la jarosita. Se obtuvo que los parámetros que más influencia tienen sobre la precipitación de hierro son el pH y la acidez libre, como se observa en la figura 8. Donde se tienen que la hematita de color rojo y la jarosita de color amarillo se presentaron a pHs altos y pHs bajos, donde así demostraron la importancia de dichos parámetros.
Aplicación de las condiciones óptimas. Finalmente, recopilando los estudios realizados desde el ítem 1.1 hasta el ítem 1.6, se observaron que las condiciones óptimas serían una concentración de ácido sulfúrico de 0 molar, una presión total de 2 megapascales, una temperatura de 180 grados centígrados y una densidad de pulpa de 400 gramos sobre litro, donde se obtuvieron la tasa de disolución del cobre del 94.4% y del hierro del 65.9% y una concentración de metal del cobre del 2.9 gramos sobre litro y del hierro de 103 gramos sobre litro. Como mi compañera Maure les nombró anteriormente, los resultados y la discusión se dividen en dos partes. Ahora les hablaré de la extracción y decapado con solventes. Efecto del pH en la extracción del cobre. En la figura 10 se puede observar el comportamiento de la extracción del cobre y del hierro en función del pH. Como se puede ver, la extracción de cobre aumenta a medida que aumentamos el pH en un rango de 0 a 2, mientras que el hierro no tiene un cambio significativo. Por ello, podemos concluir que la extracción de cobre se debería trabajar en un pH de 2. Efecto de la concentración de ácido sulfúrico en el decapado. El decapado es utilizado para eliminar la capa de óxido del cobre. Por ello, como se puede observar en la figura 11, a medida que aumentamos la concentración de ácido sulfúrico de 0.5 a 1.5 molar, el porcentaje de decapado de cobre aumenta de un 24.7% a un 93.4%, al igual que la concentración del cobre, mientras que en el hierro el porcentaje de decapado disminuye. Finalmente, se puede observar en la figura 12 el diagrama de flujo de recuperación de cobre de los relaves de lixiviación. Como primera instancia tenemos el estudio previo donde se muestran las condiciones a las cuales están los relaves de lixiviación para entrar a un primer proceso, el cual es la lixiviación a altas presiones, donde se obtiene una tasa de lixiviación de cobre de mayor al 94%. Posterior a ello pasa por otros procesos hasta llegar a la extracción de solvente, donde se tiene una tasa de extracción de cobre de mayor al 91%. Para finalmente tener una recuperación del cobre mayor al 86%. Con ello podemos concluir que la combinación de ambos métodos es efectiva para poder obtener una buena recuperación del cobre. Muchas gracias por su atención prestada y esperamos que este video les haya sido útil en sus estudios. No olviden suscribirse y darle like. Hasta luego.